Buen día para todos. Bienvenidos a Teología, Doctrina de Dios. Bienvenidos de nuevo a este primer semestre del 2025. Retomamos nuestras clases, es un gusto para nosotros. Queremos presentar primero estas clases a nuestro Señor, a quien le pedimos que sea Él quien se haga presente entre nosotros, que sea su Espíritu el que nos guíe, que no sean nuestros intelectos los que llenen estos documentos de letras, sino que sea Él llenando nuestros corazones de sabiduría. Le presentamos este trabajo con toda la humildad de la que somos capaces para que, en procura de que su trabajo sea, nosotros solamente nos disponemos como herramientas de su amor. Vamos a ver primero cuál es el contenido de nuestro semestre, muchachos. Este semestre vamos a ver tres doctrinas básicamente. Doctrina de Dios, doctrina del Espíritu Santo y doctrina de la Iglesia. Este primer tema vamos a tenerlo en 5 clases. La idea es que todos sean de 5 clasecitas. La existencia de Dios y su naturaleza como primer clase, atributos incomunicables de Dios en la segunda clase, atributos comunicables de Dios en la tercera clase, la Trinidad en la cuarta clase y una quinta clase con la revelación de Dios. Primero, quiero compartirles algunas como modificaciones, algunas novedades pedagógicas que queremos introducir en este semestre que hacen referencia a asegurarnos, ¿sí? a afianzarnos en el hecho de que estamos viendo teología bíblica y sistemática. Si bien nuestras clases están distribuidas durante todos los cursos en un modelo sistemático que es doctrinas, que es escatología, que es hermenéutica, etcétera, obviamente nuestra teología es bíblica, de manera que eso siempre tenemos que tenerlo presente. Estamos buscando una manera sistemática de entender dentro de lo que podemos a nuestro Señor, pero siempre basados en la Biblia. Lo otro es que vamos a de pronto, por lo menos en teología, a agregarles algo de tareas, un poco no tanto de llenar el cuestionario, sino que haya un mayor trabajo al interior de cada una de nuestras vidas. Vamos a, en ese sentido, incluir un tema de discusión, una reflexión y una aplicación en nuestras clases. Pero entonces empecemos la de hoy. ¿Qué es teología propia? La teología propia nos lleva a conocer a Dios, su naturaleza y propósito, fortaleciendo nuestra fe y adoración. Entender quién es Dios transforma nuestra relación con Él y con los demás. Este es clave. Cada una de estas frasecitas es súper importante. Veamos primero, en ese sentido, para reforzar bíblicamente nuestro estudio, lo que dice en Jeremías 9:24. Hay una parte en este pasaje que se llama amenaza de ruina y destierro. Dice, pero si alguien se gloríe de esto. Dios me entiende y me conoce. De que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. En este pasaje estamos viendo cómo Dios nos recuerda que es en ese conocimiento de Él, en lo que se complace también Él, en que lo conozcamos, en que podamos entender que es en su derecho, que es en su misericordia y en su justicia en quien suceden todas las cosas. Veamos cómo es esto de la existencia de Dios. La existencia de Dios está afirmada por las Escrituras y está sustentada por la creación y la moralidad humana. Evidencias todas de su obra y de su carácter eterno. Miremos qué dice nuestra cita, Romanos 1:20. El hombre ha ignorado a Dios, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Fíjense que en la Biblia tenemos muy clara el hecho de que toda la revelación nos lleva a Dios, de que todo lo que tenemos alrededor, tanto física como espiritualmente,
como en esas cosas que no podemos ver o tocar, ahí está manifiesto Dios. Esos pasajes que estamos incluyendo en cada diapositiva son muy importantes y están completamente relacionados y afincan lo que estamos exponiendo en nuestras clases de teología en este caso. ¿Mm? Veamos qué más hay con respecto a la existencia de Dios. Resulta que eventualmente nos pueden preguntar por qué creemos en Dios. Y hay muchísimas respuestas para esto. El hecho de que cada uno crea en Dios es un tema personal. Y en ese sentido, para nosotros mismos no tendríamos que darnos mayor explicación. Pero cuando nos preguntan a alguien desde afuera por qué creemos en Dios, eventualmente tenemos que estar en capacidad de dar algunas explicaciones. Nuestra clase es de teología y es doctrina de Dios, de manera que argumentos científicos o argumentos muy filosóficos o argumentos de otro tipo no los vamos a incluir mucho, sino nos vamos a fijar en los que para efectos de teología sistemática se utilizan normalmente. Estos son muy sencillos y pueden tener nombres así medio enredados, pero si ustedes los repasan y se fijan un ratico en la diapositiva, van a ver que es bastante sencillo. Hay uno que se llama argumento cosmológico. Dice, todo tiene una causa, ¿cierto? Cuando algo sucede es porque algo sucedió antes de eso. Cuando terminamos una tarea es porque antes de esta tarea hubo una decisión, por ejemplo. Cuando encontramos un reloj en la calle es porque alguien lo hizo y alguien lo diseñó. Si nos encontramos cualquier cosa en nuestro diario vivir, vamos a poder llegar a la conclusión de que eso fue hecho por alguien y hecho por una razón. Todo tiene una causa. Ahora, esta causa tiene que ser ajena e independiente. O sea, un objeto que es creado no puede crearse a sí mismo. Ese reloj que nos encontramos en la calle no se crea a sí mismo. El hecho de que terminemos una tarea no es porque la tarea misma se concluya, sino porque alguien la concluyó o la desarrolló. De la misma manera, cuando hablamos de que todo tiene una causa, hay que entender que esa origen, esa causa está afuera de él. Y viene el tercer elemento de esta afirmación. Dios es independiente y es la causa. Así como en nuestra vida, lo que tenemos al alcance como humanos, todo viene de afuera de aquello que es resultado. Es decir, el reloj es producto de, la creación es producto de. Dios está afuera de la creación, no depende de ella, de manera que es, por lógica, en esta serie de argumentos, el que tiene la posibilidad de haberlo hecho. Y efectivamente, como lo sabemos, Él es la causa de todo. Otro argumento muy sencillo es el teleológico o de propósito. El universo evidencia orden y propósito. No nos encontramos cosas sueltas, no nos encontramos cosas que estén ahí solo porque sí. Todo, la gravedad, la luz, la oscuridad, hablando de afuera, nuestros sentimientos, nuestra manera de vivir, nuestro organismo, todo lo que nos encontramos en la creación tiene un propósito. Y ese propósito solo puede venir de una inteligencia. Nosotros no vamos a encontrar un programa de computador que haya sido hecho en medio de suerte, ¿sí? Que alguien se haya puesto a teclear en el computador y apareció mágicamente un programa. No, ese programa surge de una mente inteligente. Y la única mente capaz de desarrollar, de crear, de poner en marcha todo lo que vemos en la creación, no solamente en nuestro planeta, sino en todo lo que hay en el universo, tiene que ser una inteligencia absoluta, una inteligencia inmensa. Y esa inteligencia absoluta solo la posee Dios. Y un tercer argumento que vamos a ver hoy, el argumento moral. Resulta que la moralidad subjetiva lleva a la destrucción. Hay muchas personas que nos pueden decir, yo puedo ser bueno sin necesidad de Dios. Yo puedo ser bueno sin que me lo diga la Biblia. Resulta que ellos hacen referencia consciente o inconscientemente a la posibilidad de que cada quien decida lo que es bueno y es malo. Pero si en el mundo somos 8.000 millones de habitantes y cada uno decide lo que es bueno y es malo, imagínense cuántas posibilidades hay de que todos pensemos lo mismo. Por diferentes razones culturales, de egoísmo, de lo que sea, vamos a encontrarnos con 8.000 millones de morales, cada uno con la suya propia. La
moral, para que sea práctica, para que sea útil, para que sea aplicable, para que sea buena, tiene que venir de afuera. La moral debe ser externa al ser humano. ¿Mm? La ley que rija al ser humano no podría ser impuesta por el mismo ser humano porque estaría sujeta a los vicios del ser humano. Entonces entra la posibilidad, y la única posibilidad, de que la única fuente moral objetiva es Dios. Fíjense que son tres argumentos que, si nos ponemos a verlos en libros de filosofía o en libros de teología, podemos encontrar muchísimas páginas sobre ellos, pero los tratamos de resumir aquí muy brevemente y en estos tres pasitos de todo tiene una causa, la causa tiene que ser independiente y Dios es la causa, por ejemplo, para que los manejemos en eso, en tres pasos cuando tengamos que explicarlo. El universo evidencia orden y propósito, ese orden solo puede provenir de una inteligencia y algo tan inmenso como el universo tiene que provenir de una inteligencia inmensa como lo es la de Dios. Y lo mismo con la moralidad. La moralidad subjetiva no es aplicable porque llevaría a la violencia y a la destrucción. De manera que la moral tiene que ser externa. Y esa moral externa solo puede ser propuesta por alguien absolutamente bueno y absolutamente santo y absolutamente correcto como lo es Dios. Tres argumentos sencillos. Bueno, veamos entonces ahora cómo podemos hacer un paralelismo, una comparación, una aproximación al Dios cristiano frente a otras religiones. Veamos primero el hinduismo. Del hinduismo podemos sacar un par de las tantas cosas que podemos estudiar, un par de sus afirmaciones. Todo es ilusión, dicen ellos, y existe la reencarnación. Son de las cosas que podemos ver o que podemos estudiar cuando estamos tratando de conocer el hinduismo. Pero frente a esta posibilidad de que todo sea ilusión o que haya reencarnación, tenemos que hacernos preguntas que sean sencillamente lógicas para empezar desde ahí, podernos acercar a nuestro cristianismo. Por ejemplo, cuando ellos dicen que todo es ilusión, tendríamos que preguntarnos en qué medida eso lo podemos tomar literalmente o es congruente con la realidad. Porque para que esto fuera congruente tendríamos que pensar en, por ejemplo, que yo salgo a la calle y no necesito mirar al lado y lado, porque aunque un carro me atropellara no me va a pasar nada porque al fin y al cabo todo es ilusión, el dolor es ilusión, cualquier cosa que pasaría sería ilusión. También, por ejemplo, ¿para qué los sentimientos? ¿Qué importancia tiene yo tener una familia si ese vínculo familiar no existe en realidad? Entonces, cuando una religión como el hinduismo nos dice que las cosas son ilusión, que estamos en la imaginación de Brahma, eso nos tiene que poner a pensar en qué medida todo es cierto. Si la realidad no es real, cualquier cosa de ahí que se desprenda empieza a perder absoluto sentido. Hablan también de la reencarnación, y la reencarnación desde la simple filosofía es una posposición de mi responsabilidad. Cuando yo digo que no importa si me porto bien o mal, si hago una cosa buena o mala, voy a tener otras N posibilidades para mejorar eso porque voy a reencarnar al fin y al cabo. Eso no tiene sentido, porque la solución no es posponer el juicio. Ahora, cuando hacemos preguntas lógicas al hinduismo y le decimos, ¿qué pasa si yo fui una persona tan mala en este mundo que voy a reencarnar como un animal? Porque esa es una de las posibilidades que ellos nos dan. ¿Cómo hace un animal para tener una vida buena o mala o mejor o inferior moralmente? ¿Cómo hace un animal para lograr ascender? Eso no tiene lógica. Hay un perro que sea mejor perro que el otro, hay un perro más bueno que el otro, hay una vaca, como ellos dicen, que pueden reencarnar. O sea, no tiene sentido, y frente a eso nos encontramos con afirmaciones categóricas, nos encontramos con afirmaciones que sí son lógicas en el cristianismo, como el hecho de que hay una sola verdad y que hay un solo juicio, que no podemos evitar, porque básicamente eso es lo que hace religiones como el hinduismo. Ahora miremos el islamismo. El islamismo nos da una serie también de situaciones y vamos a tomar dos, por ejemplo. Ellos cuestionan el hecho de que Jesús sea el Hijo de Dios. Cuestionan también que la palabra sea en realidad, la Biblia sea la palabra de Dios. Pero entonces, podemos empezar cuando discutimos, cuando conversamos con una persona, un islámico,
ellos nos dicen es que Jesús nunca dijo que Él fuera Dios. Porque efectivamente en ninguna parte de la Biblia dice Jesús, yo soy Dios. Pero hay muchísimas circunstancias, diferentes pasajes bíblicos en donde Él lleva a tal conclusión que incluso frente a sus palabras, los judíos están a punto de apedrearlo en varias circunstancias. Y esa reacción no es otra, sino el hecho de que Jesús haya sido o Él haya mencionado su propia existencia como la existencia de Dios. Entonces, yo no necesito decir que soy algo para que todos mis hechos, mis palabras, mis otras circunstancias lo hagan afirmar. Lo mismo con la palabra. Ellos dicen que la palabra ha sido manipulada, que la Biblia ha sido manipulada. Resulta que hay algo que se llama la crítica textual, que es, digamos que una rama de la ciencia que lo que hace es buscar o determinar la validez de los documentos históricos. Como nosotros no podemos decir que un libro fue efectivamente escrito en su momento, porque ningún ser humano de la actualidad puede ir al pasado a decir que eso fue así, y aunque eventualmente fuera, la gente en su escepticismo diría, usted puede estar mintiendo. Entonces lo que se construye desde la crítica histórica es determinar la mayor cantidad de fuentes o de parámetros que sean posibles encontrar para determinar que un texto es válido. Y la Biblia es fácilmente y sobradamente el libro que tiene mayor validez histórica de todos. Hay más libros o hay más copias postreras o cercanas o como sea de la Biblia que de cualquier otro libro, y en especial de personajes como Jesús. O sea, tenemos más confianza de que Jesús existió que el mismo Julio César o que incluso muchos filósofos. Entonces, la Biblia efectivamente es confiable. Tenemos una revelación que se cumple con Jesús. Tenemos una promesa que se cumple con Jesús. El islamismo pierde esto de su panorama y en ello se equivoca. Veamos ahora el judaísmo, la judaización, que yo las pongo cerquita porque pues tristemente están así, cerca. El judaísmo nos cuestiona que Jesús sea el Mesías, y el judaísmo, la judaización, que es en donde se parecen, plantean la necesidad de que la ley siga siendo aplicada, de que la ley siga siendo efectiva o necesaria. Entonces, nos encontramos frente también como con el islamismo, con el hecho de que, hombre, hay muchísimas promesas, muchísimas profecías en el Antiguo Testamento que se cumplen con la llegada, el nacimiento, la vida y muerte de Jesús. Así como después de todo ese cumplimiento de profecías que confirman que Jesús es el Mesías, encontramos que Jesús mismo dice, yo cumplí la ley. La ley con Jesús, con su sacrificio, queda completamente chuleadita, ya no necesitamos más cosas. De manera que las profecías cumplidas y la afirmación de Jesús de que la ley está cumplida y toda la interpretación que de ello se hace en las cartas nos permiten estar tranquilos de que Jesús efectivamente es el Mesías y de que la ley es reemplazada por un nuevo pacto. Ahora, frente al catolicismo. Con el catolicismo deberíamos tener pocas diferencias y sin embargo, tristemente nos encontramos con que sí tenemos varias. El magisterio y la intercesión. El magisterio nos dice que es la Iglesia católica y es especialmente la Iglesia romana la que nos dice qué es lo que se puede creer y no creer o la manera como debemos interpretar la Biblia. La Iglesia católica lo que hace es que le quita la posibilidad de interpretar a todos los cristianos la Biblia, hace innecesaria la hermenéutica para el ciudadano normal y se la entrega a unas pocas personas en Roma o con las más altas jerarquías. Y estas personas, a través de los 2000 años que lleva existiendo esta iglesia, es la que nos ha dicho que mágicamente pasamos de tener 2 sacramentos a tener otros 5. Que mágicamente para poder tener salvación, entonces hay que pasar por un proceso que implica que debamos confesarnos, que debamos participar en unos oficios, que debamos cada domingo hacer ciertas cosas, llevar a cabo una doctrina que está en su catecismo que no es congruente, que no satisface, que incluso es antibíblica en muchísimas cosas, como cuando pasamos al tema de la intercesión. Es la Iglesia Católica la que incluye, la que inyecta dentro de la doctrina cristiana algo como la intercesión. Cuando dicen que necesitamos acudir a santos, cuando dicen que necesitamos acudir a la Madre de Jesús, convirtiéndola o llevándola al nivel de Madre de Dios, y que ella es corredentora, que es una de las cosas más
sorprendentes que puede llegar a afirmar el catolicismo, y nos empieza a decir que sus intercesiones también son necesarias, o que nuestras intercesiones son necesarias para que las personas que ya han fallecido se salven, empiezan a salirse completamente del panorama bíblico. ¿Y qué pasa? La Biblia es la fuente. Nosotros no necesitamos que ciertas personas se adjudiquen a sí mismas la única autoridad de interpretar la Biblia, porque la Biblia está abierta para todos y es entre todos, como en las iglesias originales, que podemos entenderla, conversarla, compartirla, analizarla, estudiarla para llegar a unas conclusiones que cuando el Espíritu nos guía siempre van a llegar a ser las mismas. Y un solo intercesor. La afirmación de él no es ni siquiera una razón que nos manda, es él mismo quien le dice: solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay una vida, y soy yo. Eso no es un chiste, no es que lo pusieron ahí porque sí. No hay necesidad de más intercesores. Entonces nos encontramos con que Jesús es el centro de todo. Y ese Jesús lo ponen en tela de juicio los islamistas, lo ponen en tela de juicio como Mesías los judaístas o los judaizantes, lo ponen en tela de juicio incluso en el catolicismo cuando consideran que María es necesaria como corredentora, y en el hinduismo ni siquiera se menciona la existencia de Dios. Y hay algo que tienen en común todas estas religiones, es el hecho de que la salvación es por obras. Si los analizamos desde los cultos más antiguos, más cercanos a la existencia de la Escritura, empezamos a encontrar con que el ser humano considera que para llegar a lo que cada quien nombrara como cielo o paraíso, lo que tenían era que actuar bien. El hinduismo nos dice que para reencarnar bien o mal, entonces hay que ser bueno o malo, que en medio de esa ilusión tenemos que ser buenos o malos, que los islamistas o los musulmanes nos dicen que tenemos que ser buenos y sin embargo estar sujetos a que, de acuerdo con el genio que tenga Alá el día que nos morimos, él nos puede decir: usted fue bueno, pero sin embargo yo lo castigo. En el judaísmo, pues se considera que el ser bueno o malo es relativo, porque al fin y al cabo para ellos todos vamos a llegar al paraíso. Y en el catolicismo, pues ahí sí que peor, porque allá a punta de poner como requisito la salvación, las obras para poder ser salvos, pues se alejan completamente del mensaje de la Biblia, que nos dice que la salvación es por fe y que la salvación es completa gracias al sacrificio de Jesús. No es necesario nada más. Y entonces vamos a pasar a los nombres de Dios. Vamos a conseguir con este tema. Los nombres de Dios reflejan su carácter y sus atributos, revelando su santidad, su provisión, justicia y amor por su pueblo. Vamos a encontrar que en la Biblia hay bastantes nombres con los que se hace o se presenta el mismo Dios. Y esto nos permite como hacer acercamientos a todas las maneras como Dios se nos manifiesta, a todas las cosas que Dios hace por nosotros. Los nombres de Dios en la Biblia, como Adonai, Elohim, Olam, Shaddai, Yahvé, revelan aspectos de su carácter y desde su poder hasta su pacto con su pueblo. Por ahí dice en el Éxodo 3:14: y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así diráis a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Este yo soy es el nombre más, eventualmente para algunos dicen que es el más difícil de entender, pero es el más grande. Yo soy el que soy. No busquen más, como quien dice. Vamos a encontrar que hay muchísimos nombres. Aquí, ojo, porque aquí viene una tarea. El, Eloá, Eloé, Elohim, el Shaddai, Adonai, Yahvé, Yahvé Jireh, Yahvé Rafa, Yahvé Nisi, Yahvé Mekadesh, Yahvé Shalom. Que nos hablan de Dios Todopoderoso, de Dios Creador, de Dios el Señor, del Yo Soy, del Dios Proveerá, del Dios que sana, del Señor es mi bandera, del Señor Santísimo, del Señor es nuestra paz. Y encontramos más todavía. Yahvé Tzidkenu, imagínense, no lo puedo ni pronunciar. Yahvé Rohi, el Señor es mi pastor. Yahvé Sama, el Señor está allí. Yahvé Sabaoth, Yahvé el Elohim, el Roy, el Olam, el Sidor. Y pilas, porque ahí hay una pista de que ahí vamos con una tarea. Dios como espíritu. Uno de los errores en los que se cae mucho es en algo que llaman darle una antropoforma.
a Dios. Entonces siempre estamos como humanos imaginándolo como humano. Entonces nos imaginamos las manitas de Dios, los ojos de Dios, la boca de Dios, etcétera. Pero hay algo que debemos entender y es que por mucho que lo imaginemos, porque es una forma de entenderlo, Dios no es material, no tiene una forma que nosotros podamos identificar. Fíjense que en el pasaje de la mujer samaritana en Juan 4, del 21 al 24, después de que Jesús le está explicando a ella que los samaritanos adoraban a Dios en un sitio, mientras que los judíos lo hacen en otro, hay una parte importante en donde Jesús le dice, habrán verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Mm? Porque es solamente en espíritu que nos podemos conectar con algo espiritual. Dios no tiene cuerpo físico, es espíritu puro, libre de limitaciones materiales y nos llama a adorarlo en espíritu y en verdad. Ojo, tenemos que, si bien aceptar el hecho de que como seres humanos la manera como podemos entenderlo es utilizando sustantivos y adjetivos propios de la humanidad, no es lo mismo los celos de Dios que los celos de un ser humano. No es lo mismo el ojo de Dios que el ojo de un ser humano. No es lo mismo hablar de las manos de Dios como cuando hacemos referencia a las manos humanas. Es muy diferente. Está bien que usemos el término, pero siempre hay que tener en cuenta que es diferente. Dios es inmaterial, Dios es espíritu. Y justamente eso es parte de lo que lo hace incomprensible. Podemos eventualmente irlo conociendo parcialmente, pero nunca lo vamos a poder entender del todo. En Isaías 55, del 8 al 9, en donde el pasaje se titula Misericordia para Dios, nos encontramos pedacitos que dicen, Jesús, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los de ustedes ni son mis caminos, son sus caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Aquí está resaltado, no son sus caminos, mis caminos son más altos, mis caminos son más altos. Porque el pensamiento de Dios no cabe en nuestra cabecita. No hay manera de que lo podamos procesar los pensamientos como lo hace Dios. Y aunque Dios se haya revelado, su naturaleza es infinita y más allá de nuestra comprensión completa, lo que nos lleva a reverencia y humildad. O sea, la manera como procesa, para usar una palabra que está más de moda, como procesa ya toda su inteligencia de Dios es muy diferente a lo que nosotros nos podamos imaginar. Podemos estar cerca de verlo en su revelación, en la naturaleza, en el universo, en el cielo, en las estrellas, pero no significa que lo vayamos a poder comprender completamente. Ahora, eventualmente vamos a escuchar aquello de que, algo como que nosotros somos parte de Dios, ¿sí? Que vamos a llegar a ser uno con Dios. O personas que dicen al fin y al cabo todos somos Dios. Pero resulta que esto tiene de trasfondo la posibilidad de que Dios necesite de nuestro cuerpo para existir Él. Sí, como si eso de que Dios está en todas partes, está en la naturaleza, que es por ejemplo, hay un filósofo que planteaba el hecho de que Dios está en todas partes, al que seguía a Einstein. Pero resulta que como se lo dice Pablo en Atenas a aquellos con quienes él estaba conversando en esa ocasión, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que él le da a todos vida, aliento y todas las cosas. Dios no necesita nada de la creación. La creación podría desaparecer completamente. Y sin embargo Dios seguiría existiendo. De manera que el hecho de que Dios siga existiendo, aparte de la creación, derriba por completo la posibilidad de que seamos parte de Dios, de que nos vayamos a mezclar como si fuéramos de la misma sustancia con Dios, o la posibilidad de que Él esté metido en cada uno de nosotros de la manera como lo dicen ellos. Una cosa es que su espíritu nos habite y otra cosa es que Él viva en nosotros, porque eso haría pensar que es necesario nuestro cuerpo para que Él pueda existir. Y no es así. La Biblia es bastante clara en ese sentido. Vamos a plantear nuestro tema de discusión. ¿Cómo así que tema de discusión? La idea con estas partes que vamos a trabajar durante este semestre es que la clase no se quede solamente en lo que miramos en nuestras pantallas, en el computador o en el celular,
para nosotros que estamos estudiando teología, sino que el hecho de que estemos estudiando teología contagie un poco o nos haga empezar a tener una relación práctica de lo que estamos aprendiendo con nuestra vida, con nuestras familias sobre todo. En esta ocasión vamos a hacer una pregunta: ¿cómo se define la existencia de Dios ante el escepticismo moderno? Aquí lo que vamos a hacer es, propongamos esa pregunta o de otra manera en nuestra familia, en esos martes de oración, en cualquier momento con un hijo, con nuestra esposa, para ver cómo entienden ellos, cómo ven eso de que en un mundo tan escéptico como lo es hoy, podamos entender la existencia de Dios. Hablemoslo con ellos y escuchémoslos, solamente escuchémoslo. No necesitamos necesariamente convencerlos de algo diferente a lo que ellos piensan, sino que sea una charla de lo que ellos están entendiendo. Si cogemos al más escéptico de la familia y le preguntamos, muchísimo mejor. Responder al escepticismo implica señalar evidencias en la creación, la moralidad, la Biblia, mostrando la relevancia de Dios para la vida humana. ¿Cómo así? Miren, ahí les estamos dando pistas. Evidencias en la creación. Entonces, para el escéptico, la creación. Para el escéptico, la moralidad objetiva, que ya se la mencionaba antes. Para el escéptico, la perfección de la Biblia. Para el escéptico, todos estos argumentos nos permiten eventualmente enfrentar, y digo enfrentar es compartir, no nos vamos a agarrar con ellos, la existencia de Dios frente a un mundo que dice cada vez, no, es que si yo no lo puedo tocar, que es que si no lo veo en un video, si no tiene TikTok, entonces yo no creo en él. Entonces, ¿cómo es eso de la existencia de Dios hoy en un mundo en el que nos pide pruebas de todo? Y tenemos un apoyo bíblico ahí. Las obras y las palabras de Dios para el director del coro. Esto es uno de los salmos. Salmo 19, primer versículo. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, frente a algo tan duro como es el escepticismo, porque hay quienes incluso se dedican a ser escépticos solo porque sí. En el trabajo que hacemos eventualmente nos encontramos, yo mismo me encuentro mucho con personas que digan lo que ustedes digan, siempre van a preguntar, pero no porque eso no sé qué, no porque esto lo otro. Son escépticos de profesión, son escépticos que en realidad no entienden que el escepticismo absoluto no los puede llevar a ningún lado, porque eso implicaría, por ejemplo, que si yo soy tan escéptico, entonces yo no me subo en un avión hasta no revisarlo yo mismo para ver que todo funcione. Yo no me subo en un bus hasta no revisar yo mismo que el motor está en perfecto estado. Pero ni soy mecánico de aviones, ni soy mecánico de buses, como para que yo mismo puedo revisar. En algún punto tengo que confiar en que el conocimiento de alguien o las pruebas que son evidencia de que algo está funcionando debe ser suficiente para que entienda el argumento. Y ojo, porque retomen esto. O sea, cuando ustedes se encuentran frente a alguien que no cree nada, porque no quiere creer, porque es que no, si no me presentan pruebas, que si no me muestran, que si no me traen aquí firmado por alguien, si yo mismo no voy y lo toco, no puedo creer. Es un ejemplo similar. O sea, no se va a subir, o sea, no puede llegar a ser tan escéptico que no permita que el avión en el que está montado despegue hasta que usted mismo no lo revise. Eso no tiene sentido. El escepticismo tiene un límite y es traído a la teología, traído a nuestro quehacer cristiano. Es el momento en el que, después de que muchas cosas han sucedido en nuestras vidas, es el Espíritu el que nos dice, puedes creer, puedes confiar. Y es esa confianza la que nos permite que muchísimo otro conocimiento empiece a llenarnos nuestro corazón. Es ese momento en el que rompemos nuestro escepticismo humano, en el que el Espíritu llena nuestro corazón. Ojo con eso. Entonces hay que tener la paciencia para responder preguntas en este tema de discusiones, en estas conversaciones, pero también eventualmente llevar a las personas que tenemos al frente a reflexionar en qué medida el no creer les resulta realmente útil para llegar a alguna conclusión. Entonces, esta es una de las tareas, es eso. Conversemos en nuestras familias como tema de discusión cómo podemos nosotros defender, o lleguen ustedes a una conclusión de cómo podemos defender la existencia de Dios en un mundo tan escéptico, ¿cierto? Siguiente, reflexión. Esa es otra parte de la tarea. ¿Cómo afecta nuestra fe la certeza de la existencia de Dios? ¿A qué le apunta esto? Estos tres elementos son importantes en la pedagogía que estamos haciendo este semestre.
enfrentar nuestro conocimiento a otros, enfrentar nuestro conocimiento a nosotros mismos y enfrentar nuestro conocimiento a la puesta en práctica, a nuestra vida práctica. Esta segunda es la reflexión. El hecho, hay personas que eventualmente los vamos a encontrar aquí y en cualquier religión y en cualquier iglesia y en cualquier práctica que llegan a un sitio por costumbre. Pero si les preguntamos, venga, ¿usted realmente siente que Dios existe? Y nos vamos a encontrar personas que no están tan convencidos. ¿Mm? Pero parte del reto que se nos pone al estudiar teología y el reto que ustedes aceptan al estudiar ahora mismo y al leer la Biblia como lo hacen y al acercarse a Dios como lo están haciendo, es no ser practicantes de taquito, ni llegar a la iglesia por costumbre, ni para que me vaya bien. O sea, si son estudiantes de teología es porque están buscando algo más. Y no podríamos aceptar de nosotros mismos que yo no esté completamente tranquilo de mi fe y de mi razonabilidad y sobre todo del hecho de que Dios sí existe. Si estamos estudiando teología y no estamos buscando la manera de satisfacer esa tranquilidad, tenemos algo que corregir. Dice en Hebreos 11:6, 11:6, sí, grandes templos de la fe se llama ese pasaje. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que los buscan con sinceridad. Ojo, miren, esta última partecita es súper importante. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que los buscan con sinceridad. Les estaba hablando hace un segundo. A Él hay que buscarlo. ¿Mm? El Espíritu después de que el Espíritu nos puso en nuestros corazones esa semillita de la fe, esa semilla tiene que crecer. Tiene que crecer muy rápidamente como crece la mostaza y de una manera muy pura. Una de las razones por las que Jesús hace mención del grano de mostaza no es solamente por su tamaño, sino por el hecho de lo pura que es la genética del grano de mostaza. La mostaza no permite combinaciones con ninguna otra cosa. Y eso nos llama a reflexionar sobre el hecho de que nuestra fe tiene que crecer y apartarse y entender por qué debe apartarse. No es solamente decir, no, es que yo no puedo creer en nada más porque sí. Les estaba presentando hace un momento unas 5 posibilidades o las maneras como se acercan al entendimiento de lo que ellos llaman Dios, del hinduismo, del islamismo, de todo esto. Y vamos viendo cómo no es así. Entonces, cuando estamos estudiando teología y empezamos a buscar a Dios con sinceridad, Él nos va a premiar con el entendimiento, con poder maravillarnos, con ver cómo es que Él está presente en la creación, en nuestras vidas, en los retos que nos pone a diario, en nuestras familias y en tareas como eso, como discutir con ellos. Venga, ¿usted qué le hace falta para creer en Dios? Que es parte de la tarea, ¿cierto? Entonces, saber que Dios existe nos da confianza para enfrentar las incertidumbres y descansar en su plan y vivir en una adoración genuina. Y ojo que este término de adoración tiene unas implicaciones que son más grandes que orar, que cantar, que levantar los brazos cuando estamos cantando. Esa adoración tiene un sentido muchísimo más grande. Y la tercera parte de esta pedagogía es aplicación. ¿Cuál es el impacto de la naturaleza de Dios en nuestra adoración? Nuevamente esa palabrita adoración. En Hechos, vamos a ver, Hechos 17, 24 al 25, vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos frente al Señor, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo lo escucharan, si tan solo escucharan hoy su voz. Miren que estos 3 versiculitos, estos 2 versículos son muy, 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 muy bonitos. Son muy especiales. Esa última parte donde dice, si tan solo escucharan hoy su voz. Cuando uno lo escucha y lo lee varias veces y cuando uno lee todo ese pasaje, uno empieza a ver, caramba, de lo que se están perdiendo los demás, de los que se están perdiendo tantas personas, porque por orgullo, que por ese escepticismo del que estamos hablando, que por todas esas críticas exageradas que hacen, que por esa ceguera que ellos mismos se ponen
por, repito, orgullo, se están perdiendo de algo tan maravilloso como entender que Dios es creador, que Dios está presente, que Dios está en cada una de las cosas que nos encontramos alrededor, que lo maravilloso del universo es que ese mismo Dios que hizo tantísimas estrellas nos conoce a cada uno. El Dios que fue capaz de poner una estrella a millones de años luz de nosotros es el mismo Dios que nos conoció desde el vientre, que sabe nuestros nombres y que sabe para qué nos hizo. Entonces entender ese impacto del hecho de la naturaleza de Dios nos hace adorarlo de una manera diferente. ¿Mm? Ojo con eso. Conocer a Dios como eterno, soberano y amoroso transforma nuestra adoración en una respuesta sincera y continua a su grandeza. Yo los llamo a reflexionar un poco eso que les digo, y esto lo vi en una película que sin embargo es muy práctico, tiene muchísimo que ver con nosotros. Ese mismo Dios que pintó las estrellas, que pintó la creación, que puso galaxias en todas partes, que hizo nuestro universo, ese mismo Dios tan grande es al mismo tiempo tan amoroso que nos conoce a nosotros. Que vio nuestro rostro desde cuando estábamos en el vientre de nuestra madre y desde cuando nos vio ahí en la barriguita de mamá, nos dijo, a ti te quiero para esto. Tu propósito en la vida es este. Ese mismo Dios que nos llama por nuestro nombre es el que creó todo. Entonces, cuando entendemos eso, lo vamos a poder adorar de una manera muy diferente. Esta clase estuvo rápido, y estaba muy rápido, es la primera, vamos a entrar en forma nuevamente. Les agradezco que nos hayan acompañado. En la guía vamos a encontrar las tareas que hay que hacer con respecto a esto, con respecto a estas 3 pedagogías. Y nada, repitan la clase, aprovechen que estuvo cortica, como digo, y nos vemos en la próxima clase. Gracias y bendiciones para todos.